Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cecilia Raimondo, soy coordinadora de educación en contexto de encierro de la Universidad Nacional del Comahue. Además, soy estudiante avanzada de la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Río Negro, donde también soy ayudante estudiante en las cátedras de Derecho de la misma carrera. El panel de hoy es la extensión universitaria en el encierro, experiencias patagónicas. Y la primera expositora es Agustina Manso, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa, a quien le cedo la palabra. Tiene alrededor de 10 minutos para hacer su exposición, así que bueno, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, algunas caras conocidas. Hola, Hola Agus. Dani, hola Jackie, mi compañera de oficina. Bueno, Lautaro, con algunas personas ya nos conocemos. Para quienes no, me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Agustina Manso. Estamos jugando acá un poco de anfitriones de la jornada. Estoy en Santa Rosa, La Pampa. Y bueno, la idea de hoy era contar un poco la experiencia que hemos compartido con Daniela especialmente y otras compañeras docentes de algunas propuestas que hemos hecho en contexto. Yo de formación soy contadora, egresada de la Universidad Nacional de La Pampa, y mi campo de trabajo son las cooperativas de trabajo en particular, y bueno, cooperativismo en términos generales, y es ahí a donde han estado apuntadas sí, todas las propuestas de las que he participado en contexto, más que nada con Dani y bueno, también con otras compañeras en las distintas instituciones de la provincia. Eh, para contar brevemente, bueno, de esta formación es que han venido las propuestas orientadas, bueno, a esto, ¿no? A cruzar extensión en contexto de encierro y el movimiento cooperativo, cruzar esos tres ejes y la mayoría de las veces en propuestas que, bueno, han durado más o menos cantidad de encuentros, pero siempre estuvieron apuntadas a compartir, construir herramientas para el trabajo, pensando en la salida de las personas, digamos, ya en libertad, ¿sí? Compartir, construir herramientas para el trabajo y desde la mirada cooperativa, entonces construir, compartir herramientas para el trabajo asociativo, es decir, pensado con otros, con otras, ¿sí? No en soledad, no en términos individualistas, por ahí en términos de cierto emprendedurismo que por ahí se promueve. Y si queremos pensar en un emprendedurismo, bueno, uno más colectivo, que teja redes y que se piense desde ahí, desde lo colectivo, lo asociativo. Eh, y muchas veces, o la mayoría de las veces, orientado a la formación de cooperativas de trabajo. Eh, Orientado, ¿por qué? Porque por ahí la idea no era específicamente la creación o constitución de cooperativas de trabajo, pero sí tirar lineamientos que si prendieran en algún momento la llamita de las ganas, bueno, se encontraran con un mundo conocido. Y por ahí no direccionar específicamente a la creación de cooperativas de trabajo en sí, eh, porque bueno, son procesos complejos y que muchas veces uno, eh, ¿cómo decirlo?, invita a ese tipo de experiencias y bueno, después si uno no las acompaña, muchas veces no son lo que uno espera. Entonces, como teniendo siempre mucho cuidado de, bueno, existe esta herramienta de la cooperativa de trabajo, tiene estos procesos, estos tiempos y estas complejidades, pero si no también se puede trabajar cooperativamente sin armar una cooperativa de trabajo. Por eso digo que los talleres, los encuentros o las diplomaturas que hemos armado siempre estuvieron orientadas a, bueno, compartir y construir herramientas de trabajo asociativo orientado al armado de cooperativas de trabajo, ¿no? En, en esto, bueno, han salido diversas propuestas, propuestas más cortas, propuestas más largas de tres, cuatro encuentros,
de meses de duración en otras ocasiones. El año pasado tuvimos una formación, bueno, con varias asignaturas a cumplir, con trabajos para entregar, ya con un equipo docente mucho más formado, que creo que Lautaro lo veo ahí, seguramente comentará un poco más de esa experiencia. Pero después hemos tenido con las mismas ideas, encuentros más cortos, que han sido 2, 3 encuentros en una misma institución. Eh, y bueno, la idea siempre es en esto de cruzar la extensión y que el eje sea el movimiento cooperativo. Si bien por ahí nos enfocamos en lo que es contexto de encierro, ¿no? Que tiene todas sus particularidades, eh, pero bueno, tampoco hacer eso que siempre se queja el territorio, digamos, entre comillas, de ese extractivismo que se hace, ¿no? Y que por ahí quienes estamos en el movimiento cooperativo, cuando trabajamos cooperativismo, también incorporamos en la construcción de saberes a actores del movimiento cooperativo. Por eso, eh, en los equipos docentes, cuando pudimos, o en los encuentros, a veces no como docentes, sino en los encuentros que hemos tenido en las clases, hacíamos participar o invitábamos a participar, mejor dicho, a cooperativistas, ¿no? Para que también las personas que están presas pudieran, bueno, no solo que venga la profe, digamos, a decirme cómo es, sino también poder escuchar, compartir con compañeros del movimiento desde la primera persona las experiencias que veníamos trabajando. En eso, bueno, se habla mucho y me quieren cortar o preguntar, adelante nomás, ¿eh? Em, bueno, en esto de convidar estas propuestas a compañeros del movimiento, hemos invitado a, bueno, diferentes compañeros y el año pasado en particular, a cargo de una de las asignaturas, estuvieron unos compañeros de una cooperativa que se llama Produciendo la Pampa, y que se dedican, bueno, a la formación y capacitación de otras cooperativas y, y bueno, son trabajadores, digamos, que por ahí no se recibieron de una universidad, pero tienen una empresa cooperativa que se dedica a esto mismo de lo que estamos tratando en las propuestas de contexto. Entonces, bueno, formaron parte del equipo docente, si se quiere. ¿Qué me está faltando? Bueno, y después hemos tratado de, bueno, lo que Dani siempre nos convida es, bueno, tengamos el mayor impacto posible, entonces esto de poder abarcar, una vez que la universidad cuenta con recursos para este tipo de experiencias, tratar de poder adaptarlas a las distintas instituciones que tenemos acá en la provincia. Por ejemplo, por lo menos las que yo conozco, no sé si quedan otras, pero tenemos acá en Santa Rosa eh, 4 o 5, Dani, la unidad 4, la alcaidía, la de menores, está la cárcel de mujeres. Y la ¿Qué me queda? 25 en Ah, Pico. y la 25 en Pico, y además en la unidad 4, que es el penal de acá de la ciudad de Santa Rosa, capital, bueno, tienen como un espacio aparte que es como semiabierto, se dice, no sé si se decía así, pero bueno, es para las personas que ya están prontas a recuperar su libertad, se llama La Amalia. eh, entonces también hemos hecho dentro de esa misma institución, en las dos como sedes, digamos. Eh, y bueno, con esa impronta es como que hemos querido hacer estas experiencias que vienen desde ya hace varios años, capaz 3, 4 años, Dani, si no recuerdo mal, que hemos empezado así, con pequeñas propuestas de 2, 3, 4 encuentros, también dependiendo y adaptando un poco a la demanda. Y bueno, el año pasado que terminamos ahí con una propuesta un poco más grande, con más estructura, con más financiamiento, por suerte. Un financiamiento que igual venía de la gestión del gobierno nacional anterior, y pudimos hacer de varios meses que duró todo el año, con entrega del certificado y como una propuesta mucho más formal que el mero taller, digamos.
Eso era un poco lo que quería compartirles. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. En el caso de que hagan preguntas, las dejamos para el final del panel, al igual que las preguntas que surjan del canal de YouTube. No sé si se encuentra eh, Lautaro Lugones. Sí, ¿qué tal? Acá ¿Qué presente. tal? Lautaro, perdón, va a presentar el trayecto formativo en economía social Social y solidaria, sí. social y solidaria en contexto de encierro, perdón, de la Universidad Nacional de La Pampa. Claro, Adelante. sí, exactamente. Bueno, muchos gustos, saludos para todos. Justamente en continuidad con la propuesta que está comentando Agustina, esta tiene que ver con la implementación de un trayecto con una duración de un año, que bueno, me tocó acompañar como tutor en la alcaldía de Santa Rosa. En primera instancia me presento, mi nombre es Lautaro Lugones, como dice, soy antropólogo, mi formación de base no es en economía, así que el acompañamiento como tutor este trayecto implicó para mí revisar algunas cosas que, bueno, uno conoce de base y, ¿por qué no aprender un poco de las experiencias de los propios estudiantes? Contexto encierro, de esa horizontalidad de la que hablaba Agustina. En principio voy a comentar algunas características específicas de la institución en particular, porque, bueno, sabemos que las dinámicas educativas en contexto de encierro siempre tienen lógicas bastante propias, pero justamente la alcaldía provincial, que depende del Ministerio de Seguridad de La Pampa y funciona como una unidad de detención preventiva, aloja principalmente a personas procesadas en prisión preventiva y hay personas con condenas breves. Entonces, la implementación de, bueno, programas educativos formales en términos de educación primaria, secundaria y propuestas de formación universitaria como la que realizamos en equipo con Agustina y Daniela, eh, bueno, tiene algunas particularidades. Ese carácter transitorio de la residencia de los internos muchas veces da lugar a traslados o liberaciones durante los cursos, lo que, bueno, implica algunas particularidades y adoptar una mirada flexible quizás en la formación. De hecho, este trayecto en educación, este trayecto formativo en economía social y solidaria, que estaba pensado con un año de duración y organizado en 5 eh, cursos diferentes, de 5 módulos diferentes, eh, tuvo, digamos, una participación en algunos casos discontinuada, algunos estudiantes que durante el trayecto dejaron de asistir y algunos que se incorporaron más tardíamente. Se otorgaba un título de certificación a quienes completaban los cursos exitosamente y realizaban un examen que tenían que aprobar ya. Y a quienes completaban los 5 cursos, los 5 módulos, se les otorgaba un título de operarios en economía social y solidaria. Bueno, así que con esa descripción breve del contexto se entienden algunas de las particularidades en la implementación de este trayecto que tiene un año de duración. Como dijo Agustina, estaba conformado por un equipo docente de varios docentes, uno encargado de cada módulo, algunos con un enfoque más práctico, otros con más teoría quizás. Voy a dar cuenta de algunos de esos elementos porque realmente lo considero relevante en la perspectiva de implementación de esos conocimientos a futuros una vez en la calle, en libertad, como decían los propios estudiantes. Lo interesante de la tutoría es que, bueno, también tenía una temporalidad bastante particular, consistía en un encuentro de 1 hora, una vez cada 2 semanas, eso teniendo en cuenta feriados, algunos imprevistos que siempre surgen en este contexto, como por ejemplo el surgimiento de una enfermedad o un incendio, la que hay día, hace que las tutorías tengan un carácter discontinuo, eh, que bueno, también es una particularidad propia de ese contexto y de esa institución en particular. Algo interesante también es que, bueno, el equipo de tutores era bastante interdisciplinar. Yo soy antropólogo, Alejo, que trabajó en la unidad 4, sociólogo. También yo trabajaba con una compañera en algunos encuentros que era profesora de historia, otra compañera que era licenciada en comunicación social, lo que permitía por ahí adoptar un enfoque bastante interdisciplinar en el sentido de la comunicación, de la gestión, de la historia del cooperativismo, que eran algunos de los contenidos que se dictaban.
Como decía, el trayecto que tuvo una duración de un año, durante todo el 2024, se dictaron esos 5 módulos, tuvo un enfoque más teórico en un primer momento, donde se hablaba por ahí del surgimiento de las economías sociales, de expresiones diversas de cooperativismo, experiencias latinoamericanas, economías de cuidados, lógicamente que en una perspectiva eh, social, solidaria y feminista también. También se habló, bueno, de la historia del trabajo en Argentina, eh, formas de trabajo asociativa relacionadas con contextos democráticos e interrupciones en contextos no democráticos. Y ya los módulos 3 y 4 tenían que ver más con cuestiones prácticas, gestiones de emprendimientos propios y cooperativas de trabajo, eh, por ejemplo, aspectos legales, contables, eh, herramientas de comercialización y comunicación, que como digo, creo que se nutrieron bastante por el enfoque interdisciplinar del cuerpo de docentes y tutores. Al hablar de la historia del cooperativismo en Argentina y La Pampa, lógicamente que se hizo alusión y evocó un montón de comentarios en relación a las particularidades que tiene el cooperativismo en nuestra provincia, eh, ya que, bueno, una amplia mayoría de las localidades de la provincia acceden a servicios públicos como electricidad, agua, conectividad de internet, gas envasado, a través de cooperativas, lo que, bueno, lógicamente le da una impronta bastante particular en ese sentido a la provincia y evocó mucha experiencia en el dictado de esos contenidos y esa historia por parte de los estudiantes. Finalmente, como módulo final, se pensó, y como trabajo final evaluativo, una integración de los 4 módulos previos, de todos esos contenidos teóricos y prácticos, para el desarrollo de un módulo. Bueno, lo que estoy, las diapositivas que les voy a pasar ahora tienen que ver con una serie de expresiones que ustedes cuentan entre comillas, y lo que se encuentra subrayado sería algo así como mi interpretación de lo que nos han querido decir. Esto cómo surge a partir de preguntas abiertas dentro del cuestionario de esta encuesta, encuesta censo o censo encuesta, como queramos llamarlo. El conjunto de respuestas, como era abierta, hubo muchas posibilidades de responder. O sea, la verdad es que como que tenían varios renglones, por decirlo de alguna forma, porque fue una encuesta autoadministrada. Estuvimos varias horas dentro de la alcaldía. Las personas privadas de la libertad iban acercándose en grupos hasta donde estábamos nosotros, con el Ministerio de Defensa Pública, allí con Romina Marcos, del Ministerio. Y bueno, ellos fueron completando de manera libre, de manera sin supervisión, en un espacio que intentamos que fuera de trabajo, por decirlo de alguna forma, tranquilo, sin intervenciones de los agentes de penitenciarios de la policía de la provincia, en un lugar que no pudiesen ser observados desde afuera, inclusive. Entonces, ustedes los que tienen allí entrecomillados son distintas frases que hacen referencia a querer salir al mundo, a trabajar, pero muy claro, no hay una idea de hacia dónde. Ya en esta segunda diapositiva aparece con alguna claridad hacia qué especialidad o cuáles eran sus pretensiones. Hay mucha variación, pero hay especificidad. En la anterior era algo así como salir a trabajar a hacer algo. Aquí lo que encontramos es hacer qué. En esta tercera aparece la idea de regresar al trabajo previo a la reclusión. La anterior había una orientación, no estaba claro si estaba asociado a una tarea previa. En estas sí.
aparece fuerte la cuestión de los hijos. En la siguiente, vinculado con la idea de los hijos, está la cuestión de rearmar una familia. Miren que el concepto familia aparece repetido en todas las oraciones. Aquí aparece la idea del estudio como una posibilidad. Aquí aparecen dos ideas que se pueden reforzar mutuamente. Salir de la ciudad y, por supuesto, no volver a la cárcel. Vinculada con el no regresar a la cárcel, un conjunto de frases, de expresiones vinculadas a la reinserción en la sociedad. Voy cerrando, porque me voy consumiendo el tiempo, con 2 o 3 diapositivas finales breves. Frases de cambio o de autoayuda. ¿Cómo viene el tema? Digamos, a partir de la pregunta que me formulo es si podrán alcanzar sus proyectos de vida. Y esto viene a cuento de las condiciones sociales de la vida cotidiana en la cárcel, que es un tema recurrente en muchas de las exposiciones, no solamente de esta jornada, sino de las anteriores y de las que se han realizado por otras universidades. ¿Y cuáles son los obstáculos varios para poder alcanzar una transformación de esos procesos de subjetividad? La ausencia de acompañamiento psicológico y de salud. Juan hacía referencia a las cuestiones de salud. Hago la diferencia entre salud y psicológico, por ahora a los efectos simplemente de que se entienda hacia dónde quiero ir, pero el reclamo de atención psicológica ha sido casi permanente en el cuestionario, en las respuestas que ellos brindaron. Después la dificultad, la diferencia que existen entre los recursos y herramientas simbólicas que tienen y las que están legitimadas por las carreras universitarias. Hoy a la mañana alguien hablaba de analfabetismo funcional. Luego las condiciones materiales para poder hacer un trabajo de estudio, existencia de PC, conexión a Internet, existencia o no de bibliotecas. Ciertas incompatibilidades que estarían asociadas a los fines de la educación para poder reinsertarse en el mercado laboral, pero una debilidad para ingresar al mercado laboral legal, porque hay ciertos impedimentos legales. Ayer se hizo referencia a esto, no recuerdo esta mañana, pero ayer se hizo referencia a que en algunos lugares las personas que salen privadas, las personas que ya recuperan su libertad, no encuentran trabajo en algunos espacios específicos. La cuestión de que los estudios universitarios no aparecen con claridad. Hay una referencia a estudiar, alguien por ahí mencionó estudiar abogacía, pero digamos, hicimos unas preguntas específicas respecto a qué carreras quisieran, y aparecen obviamente abogacía, ingeniería, medicina, kinesiología, educación física, etc. Pero cuando la respuesta es libre, la educación universitaria casi no aparece. Luego la relación entre las personas privadas de la libertad y los agentes penitenciarios. Es decir, hay quejas de las personas privadas de la libertad respecto al contacto, al vínculo, a la relación con los agentes penitenciarios,
que les dificultan los estudios. De hecho, más de uno señaló que un obstáculo para seguir una carrera universitaria fue que los agentes penitenciarios estaban todo el tiempo poniéndole palos en la rueda. Finalizo con este punto, digamos, ¿no? Y quizás dentro de todos, el cuarto o el quinto, dice trabajos en red. Tenemos que desarrollar trabajos en red para que de manera conjunta, cooperativa y solidaria podamos avanzar en proyectos que tengan una implicancia, que tengan consecuencias eh, que permitan a los que egresan del sistema penitenciario poder reincorporarse a la vida democrática y laboral. Dejo de compartir y no quiero extenderme más, que ya lo hice, me parece. Les agradezco mucho y, por supuesto, cualquier duda, consulta o inquietud, aquí estoy. Muchísimas gracias, Fernando. Yo me anoté un par de preguntas para después de la finalización del panel. Ahora vamos a presentar a la licenciada Mayra Martínez y a la licenciada Nieve Altamirano, que van a hablar del rol del coordinador o coordinadora en proyectos de extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en unidades penitenciarias. Adelante. Hola, buenas tardes. Ahí mi compañera está por proyectar la presentación. Pues, estoy en eso. Ok. Bueno, ahora sí, con la presentación funcionando. Buenas tardes a todos. Yo soy Mayra Martínez, licenciada en Trabajo Social, con mi compañera. En esta oportunidad, bueno, ambas graduadas de la UMPA UAR, primero queremos comenzar agradeciendo la posibilidad de poder participar en estas jornadas y poder dar a conocer un poquito de lo que hacemos y que nos convoca también en este panel que es Extensión Universitaria en Contextos de Encierro. En este sentido, hoy presentamos nuestra experiencia como equipo de coordinación en proyectos de extensión universitaria que la UMPA desarrolla desde el año pasado en las unidades penitenciarias provinciales de la localidad de Río Gallegos, Santa Cruz. Desde las miradas de nuestras disciplinas, es importante mencionar, desde, como dijo Mayra, el trabajo social y la psicopedagogía desde mi lado, nos proponemos poder reflexionar sobre la tarea de la coordinación en el cual se articulan la gestión institucional, la formación de tutores y el acompañamiento de las trayectorias educativas en situaciones de vulnerabilidad. Para comenzar un poquito, al momento de hablar de la coordinación, nos pareció pertinente poder encuadrarla dentro de lo que es el proyecto en el cual nosotros nos desempeñamos en la tarea que se denomina Educación en Contextos de Encierro, Seguimiento, Desarrollo y Fortalecimiento del acceso a la educación superior en unidades penitenciarias y alcaldías provinciales de Santa Cruz, dirigido por el profesor Magíster Silvio Rodner. Es un proyecto que está conformado por docentes, no docentes, graduados y estudiantes y vincula las carreras de Trabajo Social, Psicopedagogía, Historia y Geografía de la UMPA. Es un dispositivo complejo que trabaja con la metodología de agrupamientos flexibles. Esta metodología permite poder organizar los distintos grupos según las necesidades, intereses y niveles de aprendizaje para realizar esta actividad específica que nos convoca, que son las tutorías académicas. A diferencia de los agrupamientos fijos, estos grupos no se basan en grados de avance, por ejemplo, educativo o capacidad, digamos, sino que se reorganizan constantemente para poder ofrecer una, digamos, tutoría personalizada en este sentido y poder atender a la diversidad. Está conformado por, como decía mi compañera recién, el proyecto está trabajando en 6 establecimientos penitenciarios de la localidad de Río Gallegos. En cada uno de ellos hay un grupo de tutorías académicas en las cuales hay un coordinador y está compuesto por estudiantes que ejercen la tarea tutorial, digamos. En este sentido, bueno, está dirigida a estudiantes en contexto de encierro que cursan carreras virtuales en la UMPA. Y bueno, y ahora, dando este marco, nos adentramos un poquito en lo que son nuestras tareas. En relación a lo que son las tareas de coordinación,
vemos mencionadas en nuestra filmina del Power que una de las tareas principales de todos los coordinadores que ejercemos nuestra función en las diferentes unidades penitenciarias, hallamos coincidencia en lo que es la gestión institucional y la articulación intersectorial, en el cual tiene que ver con poder fortalecer vínculos entre la universidad y el servicio penitenciario provincial, y también a su vez con el tema de poder gestionar los permisos de ingreso, la logística necesaria para el desarrollo justamente de las actividades en cada establecimiento penitenciario. Otra tiene que ver con la organización del equipo de tutorías académicas. En ello se puede hablar de poder coordinar a los estudiantes tutores, distribuyendo tareas y funciones, y realizar encuentros de seguimiento, planificación y evaluación de las acciones tutoriales. Y por último, poder promover la formación continua de esos tutores en el acompañamiento de los estudiantes en contextos de encierro. Otra de nuestras tareas es el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes en contexto de encierro. Una de ellas, la de las que se desprende, es el monitoreo de la situación académica de cada estudiante en relación a la carrera que se encuentra cursando. Después, todo lo que es favorecer la inscripción a carreras, a materias y el acceso a trámites administrativos, ya sea en lo que es el otorgamiento de documentación como DNI, constancias, analíticos, detectar los obstáculos que puedan presentarse en el proceso educativo y poder gestionar estrategias para resolverlos. Todo ello requiere un contacto asiduo con unidades académicas de la UMPA que ofrecen, digamos, carreras virtuales. Entre ellas solamente tenemos oferta virtual para estudiantes en las sedes de Caleta Olivia y San Julián. En las carreras de la licenciatura en Administración y su título intermedio, que es la Tecnicatura Universitaria en Gestión de las Organizaciones. Después tenemos la licenciatura en Trabajo Social, la licenciatura en Turismo y la Tecnicatura también como título intermedio, perdón, y la Tecnicatura Universitaria en Recursos Naturales Renovables. Además de eso, también en todo lo que es poder sostener el acompañamiento, ¿no?, de las trayectorias educativas, lo que es la cultura del cuidado. Nosotros como equipo trabajamos desde ese lugar en todo lo que es el sostenimiento subjetivo del estudiante en el proceso de estudio y todo lo que es la motivación también, ¿no?, para poder favorecer su permanencia. Otra de nuestras tareas es la producción de informes y la comunicación institucional. Nosotros como coordinadores elaboramos informes de avance, reseñas de situación y todo aquello que es solicitado por las autoridades académicas y también penitenciarias. Después también todo lo que es sistematización de la información de cada estudiante en registros de seguimiento y todo lo que corresponde a elevación de notas y comunicaciones formales, ya sea a las áreas de educación a distancia de las unidades académicas, a directores de unidades penitenciarias, a la Dirección de Educación, Cultura y Deportes, dependiente de la Dirección de Reinserción Social del Servicio Penitenciario Santa Cruz, y también siempre dependiendo de aquella información que se tenga que comunicar. Bueno, después lo que es interdisciplina y trabajo en equipo, que es un poco lo que nos convoca con mi compañera, integramos aportes de los distintos coordinadores que, bueno, en esta oportunidad nos presentamos nosotras, pero es un equipo amplio de 6 coordinadores que, bueno, en esta oportunidad no pudieron participar, pero también los mencionamos. Bueno, integrar todos estos saberes, ¿no?, de lo que son trabajo social, psicopedagogía y profesorados, de historia y geografía, poder generar estrategias, ¿no?, de abordaje frente a las problemáticas que se presentan y fomentar, ¿no?, la participación de los estudiantes tutores como sujetos activos en el proceso de aprendizaje. Y en relación con esto último, una de nuestras tareas también es poder tener en consideración las adaptaciones pedagógicas que requieran los estudiantes en este contexto tan particular, como por ejemplo también lo que es la planificación de recursos y estrategias ajustadas al contexto de encierro, poder mediar para el acceso de las tecnologías, materiales de estudio y conectividad, y por último lo que tiene que ver también con el diseño de las dinámicas de las tutorías que fortalecen justamente la motivación de nuestros estudiantes, la organización y la permanencia de cada uno de ellos. No sé si se ve la siguiente diapositiva. Sí. Bien, entonces un poco de lo que estamos mencionando, la coordinación de tutorías académicas en contextos de encierro se vuelve clave para poder construir y sostener lazos entre la universidad, el sistema penitenciario y los estudiantes en contextos de encierro, a fin de dar continuidad, seguimiento y respuesta a las distintas demandas que van emergiendo desde distintas áreas. Bueno, en esta oportunidad nosotras integramos los saberes del trabajo social y la psicopedagogía. Desde mi disciplina puedo entender a la coordinación como una práctica que promueve el acceso del derecho a la educación superior,
todo lo que es el establecimiento y construcción, fortalecimiento de redes y una mirada integral de aquellas trayectorias de vida, ¿no?, que nos toca en cada estudiante, como así también la lectura de los condicionantes estructurales, las desigualdades y las posibilidades de transformación a partir de la educación. La extensión universitaria, en contexto de encierro, entonces, ofrece la posibilidad de poder formar parte de un proyecto social más amplio, como es el que brinda la universidad, y asimismo a la universidad misma como posicionarse como garante de derechos, promotora de ciudadanía y productora de conocimiento situado. Desde la psicopedagogía podemos ver que en la coordinación pone el foco en los procesos de aprendizaje, en poner las estrategias justamente para sostener la motivación y el desarrollo de los recursos cognitivos y afectivos de los estudiantes. También en relación a poder acompañar los modos singulares de aprender de cada uno de ellos en relación al entorno atravesado por las restricciones y las carencias materiales que se ven en la cotidianidad en estos contextos. Por ende, cada estudiante en situación de contexto de encierro se encuentra en una situación particular, ya sea emocional, social e institucional, y una de nuestras funciones es poder dar cuenta desde este posicionamiento psicopedagógico todas estas cuestiones que son sumamente de relevancia. Entonces hablamos de una articulación de saberes que, como bien dice la frase que quisimos poner ahí abajo, permite este abordaje que conjuga lo académico, de todo lo educativo, lo social y también lo subjetivo, ¿no?, como parte importante del proceso. A ver si se ve la siguiente. Bueno, ahí estamos teniendo dificultades, si querés. Sí, nosotros a partir de la coordinación es que queremos entender a la extensión universitaria desde un enfoque crítico y la criminalidad. ¿Se está proyectando el Power? No, No. el Power no, vemos tu fondo de pantalla, ¿no? Bien, ahí vamos. Bueno, si querés podemos continuar mientras tanto. Sería justo otra vez, ¿no? Entendemos que bueno, la extensión universitaria constituye un eje fundamental en la construcción de vínculos entre lo que es la universidad y la comunidad, tanto conjunto con la docencia como la investigación. En contextos de encierro, nosotros entendemos que adquiere un sentido singular, no solo se trata por ahí de transferir conocimientos, sino de construir espacios de inclusión, reconocimiento y ciudadanía. Entendemos que esta práctica se vuelve un espacio de apertura, de acompañamiento y de construcción de derechos, permitiendo que las personas privadas de la libertad, tanto nosotros como los estudiantes, accedan a la educación superior. Bueno, nosotros pensamos seguir compartiendo, tuvimos un inconveniente. Queríamos partir de entender a la extensión, que es el panel que nos convoca en esta oportunidad, como una experiencia transformadora, no solamente para los estudiantes en contexto de encierro, que constituye un puente hacia la inclusión social, cultural y educativa, sino también para los estudiantes que ejercen la función tutorial en estos contextos, como un espacio de formación en servicio, que un poco de eso se estuvo hablando nuestro director en otra oportunidad. Poder generar en ellos el compromiso social y conocimientos futuros para el ejercicio profesional en contextos complejos. Y en lo que nos convoca a nosotros como la tarea de coordinación, representa el desafío de poder tejer redes, sostener dispositivos y poder articular disciplinas con el fin de poder garantizar, ¿no?, el derecho a la educación superior en estos contextos de encierro. Bien, a continuación queríamos compartir lo que son las reflexiones finales de nuestra presentación de hoy, entendiendo que la coordinación en extensión universitaria, particularmente en estos contextos tan importantes y como lo es la educación en contexto de encierro, se presenta como un espacio de aprendizaje mutuo y continuo, entendiendo desde nuestro enfoque crítico y situado, que es del cual nosotras partimos y entendemos a la extensión universitaria. No solo acerca a la universidad, a la comunidad, sino también transforma a la universidad misma al interpelarla con realidades que la obligan justamente a repensarse desde la inclusión y la justicia social.
Bueno, en ese sentido, ambas perspectivas, en este caso, como mencionaba anteriormente, desde la psicopedagogía y el trabajo social, es reconocer la importancia del cuidado colectivo, cuidar a los tutores, a los estudiantes y al propio dispositivo también que estamos mencionando en esta oportunidad, es garantizar que la propia experiencia educativa tenga continuidad y sentido y que el aprendizaje sea posible para que la universidad pueda seguir siendo un puente, un horizonte hacia horizontes más amplios, valga la redundancia, de inclusión y dignidad. Eso nada más. Muchísimas gracias. Ahora continuamos con, disculpen porque eran varias, eh, con Antonella Rivas y Luna Flores, también como parte del proyecto de la tutoría como formación en servicio en los proyectos de extensión e investigación de la Universidad Nacional Patagonia Austral. Cuando ustedes dispongan. Como verás, Ceci y todos están todas juntas, con lo cual se están Están, rotando, haciendo enroque. están Dale. compartiendo tecnología, Claro, veo. exacto. Sale una, entra otra. Dale. Bueno, adelante, Buenas chicas, tardes. cuando Hola, dispongan. buenas. Buenas Bueno, pues. Pero si lo mandaste por WhatsApp, sí. Está en WhatsApp. ¿Se lo compartimos? Sí. Bueno, abrí WhatsApp. Bueno, ahí vamos a compartir el Power que armamos también para la presentación. Acá está. Y ahora, ¿cómo tenemos que poner compartir? Ay, vamos a hacer dos opciones. Vamos acá, ahí, este, y compartir, ya, y este, y, no, ahí está. ¿Ve? Entra ahí, ahora sí que saca este, por favor, así se ve completo, ahí está. Creo que se ve, ¿no? Sí. Sí, A se ver, ve, ahí se ve, se ahí ve, se se ve. ve. se ve. Se ve. Uy, nada, perdón. Ahí, bien. Hola, buenas tardes. Somos Antonella y Luna, estudiantes avanzadas de la carrera de la licenciatura en psicopedagogía de la Unidad Académica Río Gallegos de la UMPA. Desde este año pertenecemos al proyecto de educación y formación continua UMPA, denominado Educación en Contexto de Encierro, Seguimiento, Desarrollo y Fortalecimiento de Acceso a la Educación Superior en Unidades Penitenciarias y Alcaldías Provinciales de Santa Cruz, dirigida por el profesor el magíster Silvio Roca. Desde este marco formamos parte de un dispositivo tutorial amplio que tiene por objetivo desplegar tareas de orientación y apoyo al estudio destinadas a estudiantes en contexto de encierro que cursan carreras virtuales de la UMPA, desde distintos establecimientos penitenciarios provinciales de la localidad de Río Gallegos. Nosotras particularmente nos desempeñamos en la unidad penitenciaria número 2 bajo la coordinación de la licenciada en Trabajo Social, Mayra Martínez. Y desde allí es que queremos compartir un poco nuestra experiencia personal en este camino de formación de un servicio que hemos iniciado este año. Queremos comenzar expresando la primera parte de nuestra experiencia con una frase de Paulo Freire. No podemos olvidar que Paulo sostenía que las verdaderas acciones éticas y genuinamente humanas nacen de dos sentimientos contradictorios, y solo de ellos, del amor y de la rabia. Esta reflexión resulta significativa para describir el primer acercamiento a la unidad y a los estudiantes, ya que en tantos sujetos sociales se enfrentan a los prejuicios y estigma que la sociedad deposita sobre ellos. Según una investigación realizada por Karina Kaplan, esta autora afirma que la discriminación implica la desvalorización de un otro, al cual se lo desconoce porque se le teme, por lo tanto es necesario aislarlo y protegerse de él. De este modo, la situación implicó en nuestro caso un ejercicio de introspección, no solo en el plano personal, sino también en el profesional,
por el propósito de relegar dichos sesgos a un segundo plano y focalizar una práctica en la garantía de los derechos de estos estudiantes en el nivel superior. Desde la perspectiva del amor, un amor no romantizado, sino comprendido como la posibilidad de metamorfosis de nuestras trayectorias como personas, estudiantes y también como futuras profesionales, reconociendo la importancia del acompañamiento a quienes lo requieran. Por su parte, la rabia se manifiesta como un motor de indignación frente a los prejuicios anteriormente mencionados, generando en nosotras el compromiso ético de intervenir para transformar esas realidades. De esta tensión entre el amor y la rabia surge la posibilidad de una práctica educativa más humana, crítica y transformadora. Bueno, para seguir en esta línea, con lo que decía Luna, en lo que respecta a la psicopedagogía, en estas prácticas, en este campo de intervención, vamos a tomar también aportes de la autora Vilma Pruso, en el cual ella cita a Ixten y Moto, en los cuales plantean que la posibilidad de aprender no es la posibilidad de aprender no para resolver un problema, sino para responder a un otro que se ama. Del aprendizaje por amor al amor al aprendizaje. Considerar que la única forma de aprender es a través de un problema sería una característica más del reduccionismo en el campo de la didáctica. Este planteo nos resulta especialmente significativo a la hora de poder reflexionar sobre esta educación en contextos de encierro y la psicopedagogía, donde muchas veces el aprendizaje no se orienta únicamente a la resolución de algún tipo de conflicto o poder brindarle herramientas o instrumentos, sino que también se configura como un acto profundamente humano y vincular. En estos espacios, enseñar y aprender se convierten en prácticas atravesadas por el reconocimiento del otro, en su dignidad y en su derecho a acceder al conocimiento más allá del estigma social asociado a su situación. Por otro lado, reducir el aprendizaje a la mera resolución de problemas, como advierten estos autores que venimos mencionando, implicaría caer en un reduccionismo que invisibiliza la dimensión subjetiva, afectiva y ética de la educación. En cambio, en los contextos de encierro, la posibilidad de aprender desde el amor, entendido como respeto, acompañamiento y reconocimiento de un otro como sujeto de derecho, se traduce en un camino hacia el amor por el aprendizaje. En esto no solo habilita procesos de formación académica, sino que promueve la reconstrucción de proyectos de vida, la resignificación de las experiencias personales y el fortalecimiento de la autoestima en quienes están pasando por estos procesos educativos. Para concluir, para nosotras como estudiantes tutoras, la educación en contextos de encierro, lejos de reducirse a una mera resolución de problemas, encuentra su mayor sentido cuando se orienta al reconocimiento de un otro y al aprendizaje como acto de amor. Esta perspectiva nos permite trascender el reduccionismo didáctico y favorecer procesos educativos más humanos, transformadores y dignificantes. Por otra parte, nos gustaría cerrar esta ponencia con una frase de Paulo Freire, en la cual él dice: la conciencia del mundo y la conciencia de sí me hacen un ser no solo en el mundo, sino con el mundo y con los otros. Un ser capaz de intervenir en el mundo y no solo de poder adaptarse a él. Gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Bueno, y ahora continuamos con, con Luciana Perfumo y Macarena Cheche Esquindia. Sí, ahí buenas tardes a todos. Claudia Paredes les habla. Yo estoy también en el proyecto acá con Silvi y con las chicas en otro espacio físico, pero bueno, lo importante que queríamos mostrar también, y ahora van a tomar la palabra las chicas, que puedan tener de la voz de ellas la experiencia en ese proceso de formación que bien señalaban recién, que digamos es un doble proceso de aprendizaje, la constitución de un nuevo espacio de aprendizaje que tiene que ver con lo que no es un aula, lo que muchas veces es un espacio en donde se puede acompañar a los estudiantes y bueno, poder poner la voz para las chicas es muy importante porque a veces hay impactos en esas primeras instancias. Que lo que genera es repensarse desde el propio proceso de formación académica, pero también, digamos, esto de poder pensar Y ponete para la foto de Silvia.
en ese otro que estudia. Así es que bueno, ahora le paso la palabra a las chicas. No sé si va a hablar Luciana, Macarena, Nasa. Bueno, me presento, mi nombre es Ahí. Luciana, en este encuentro, bueno, en este caso soy coordinadora de la unidad módulo 6, junto con mi tutora Priscila, porque yo me llamo Priscila Mosqueira, soy tutora trabajo con Lu, trabajamos en el proyecto de extensión dirigido por Silvio de Cine Contexto de Encierro en módulo 6. Yo soy estudiante de la carrera de psicopedagogía, licenciatura en psicopedagogía. Chicas, ¿se presentan? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nazarena Bacarili, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía de la UMPA. Este año comencé en el proyecto de educación en contexto de encierro y además hace poquito con Claudia, mi compañera coordinadora, y con Priscila, otra tutora de otra unidad, fuimos a lo que es el proyecto de cine en el pabellón. La verdad es que yo también estoy en parte de la unidad penitenciaria de mujeres y concurrí tanto a la unidad penitenciaria de mujeres como a la unidad penitenciaria 2 y la verdad es que fueron encuentros bastante enriquecedores, sumamente tranquilos en cuanto a lo que yo sentí como persona y cómo se sintieron los estudiantes. Fueron encuentros de debates tanto con la película como las tutorías. Sí se presentan por ahí algunas dificultades en lo que es la unidad 3 de mujeres, con lo que son los papeles y demás. Algunas están por artículo séptimo y otra estudiante está hace 2 años en la carrera de trabajo social, con algunos que otros inconvenientes en lo que es la accesibilidad en la página, digamos, para poder acceder al material, pero bueno, se está tratando de poder realizar una tutoría en cuanto a ayudarles con herramientas metodológicas, así que desde eso es más o menos mi aporte de lo que es el proyecto. Bueno, mi nombre es Macarena Echegia, yo también estoy con las chicas en la tercera eh, y estamos yendo cada 15 días, acompañamos a las dos alumnas que tenemos de la manera en la que podemos, con todas estas trabas que contaban mis compañeras con las que nos vamos encontrando, eh, llevándoles materiales y bueno, tratando de hacer más ameno todo este proceso. Bueno, no, quería comentar como experiencia. Yo estoy hace un año, entré como tutora la unidad penitenciaria número 5 de Río Gallegos y este año estoy como coordinadora en el módulo 6. Eh, También lo mismo, tratar de llevar a cabo estas herramientas metodológicas para los alumnados, tratar de llevarle material. La verdad, ellos nos reciben siempre muy bien, en este caso en el módulo 6 siempre nos reciben bien, son todos muy respetuosos y por ahí el mayor problema que tenemos es lo que decía el que expuso anteriormente, que es esta burocracia y el tema, qué es lo que pasa con los oficiales de guardia, con el servicio penitenciario. El mayor problema que tenemos es ese, no con el marco, sino con la burocracia que hay a nivel sistema en el servicio penitenciario. Pero eso es como experiencia mía. Sí, la experiencia que tuve yo venía siendo bastante lineal, solamente yo empecé este año, tuve 4 visitas al módulo 6 y mira, lo único que conocí era la primera vez que yo iba a un módulo penitenciario hasta que fui con NASA al módulo 2 con el proyecto Cine en el Pabellón, fue donde más se notó la diferencia, porque el módulo 2 tiene una diferencia abismalmente enorme con el módulo 6. El módulo 6 está teniendo muchos problemas con la burocracia que dice Lu, no tenemos internet, los albergados tienen pocas opciones de estudio, muchos no pudieron inscribirse, muchos están teniendo que trabajarse con el tema de los papeles, lleva mucho papeleo, lleva muchos procesos muy largos, conseguir lo que sea necesario para inscribirlos en una carrera o para entrar por artículo séptimo. Una de las cosas que más he notado en mi experiencia en el módulo 6 es que casi todos nosotros trabajamos con 7 internos, 7 agregados, tenemos 7 estudiantes y la mayoría de ellos no completaron su nivel estudio dentro del módulo, muchos lo están terminando, 4 entran por artículo séptimo y también lleva mucho papeleo hasta para entrar por artículo séptimo y llevarle los insumos necesarios, no se les brinda a veces los insumos necesarios y, y en el módulo 2 se notó bastante la diferencia
porque cuentan con una estructura mucho más firme, mucho más amplia, mucho más completa para darles la posibilidad de estudiar y aparte de participar, por ejemplo, en el proyecto John, donde se ven películas. La diferencia fue muy grande y fue lo que más nos dejaba en estos encuentros. Eso Bien, me gusta por ahí me gustaría rescatar de las chicas, digamos, algunas observaciones que tienen que ver con esta primera impresión muchas veces de lo que es asistir a contexto de encierro en un espacio diferente. Les decía al principio que no es el espacio áulico que muchas veces nos enseñan en los espacios formativos y en los trayectos, digamos, de formación académica. eh, y es el mejor aprendizaje que se les puede brindar. Es algo que continuamente se les dice a los estudiantes, pero conceptualmente ellas también nos ayudan a nosotros, los coordinadores o quienes estamos a cargo de diferente lugar. Yo transitoriamente como coordinadora, pero participo como personal no docente y he participado en otros procesos de formación en contexto de encierro, así que bueno, algo de experiencia hay. Pero algo que siempre se rescata es el doble proceso de aprendizaje, ¿no? El hecho de que nuestros estudiantes nos digan gracias y nosotros decirles no, los agradecidos somos nosotros, porque nosotros somos los que también aprendemos, interpela muchos conceptos. Voy a tomar las palabras de una de nuestras tutoras que señalaba que hay dos cosas que le llamaban la atención. Una es cómo se refieren ellos a determinadas palabras, ¿no? De que las cosas las tienen que llamar por su nombre. Porque nosotros les preguntábamos, digo, ¿cómo le llaman a la celda, módulo, cárcel, o sea, habitación? Que ellos prefieren llamarle a las cosas por su nombre y que es la celda. Es la celda porque llamarle habitación o darle otra denominación hace referencia a habitar un hogar y ese no es su hogar porque solo es un paso transitorio. Y otra de las cosas que también les llamaba la atención es que muchas veces nosotros hacemos referencia a un derecho, ¿no? El derecho de acceder a la educación superior, el derecho de la visita familiar, el derecho, y entonces muchas veces, y más cuando nos referimos a educación, el acceso a otros procesos formativos, sean de superior, sean de formación profesional, para ellos adentro es un beneficio, ¿no? Un beneficio porque les da puntaje, un beneficio porque entonces la denominación que se va transcurriendo es una cosa cuando hablan con el personal del servicio penitenciario y con nosotros vamos construyendo otro tipo de conceptos, pero que sin embargo nosotros también tenemos que empezar a dialogar y a reconstruir esos conceptos. Señalar eso nada más y felicitar a las chicas que han estado exponiendo y muy bien. No sé si para más o menos cerrar con lo que decía Claudia y lo que hablábamos con mis compañeras, más que nada tener en cuenta lo que me llamó la atención es las estudiantes, cómo están constantemente queriendo realmente recibir este aprendizaje por parte de nosotras. Siempre, como decía Claudia, siempre fueron agradecidas, es más, me llamó mucho la atención a mí de la unidad 2. A nosotros el otro día para ver la película nos recibieron con escones y con mate, recontra, re bien recibidas. Fue re rico el debate que se tuvo después de la película y salí realmente, no sé si es la palabra decir, replanteándome cómo yo estaba abordando la tutoría, pero en el buen sentido, digamos. O sea, desde el lado de realmente estoy aportando y ellos me están aportando a mí. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Silvio porque Silvio quiere decir algo. Se Yo no nota dije que nada, quiere, Ceci, ¿por se qué? No me nota que quiere quemé, decir no algo. me No, quemé, Ceci. no, realmente ha sido muy rico todos los 2 días de jornada, pero la experiencia de las chicas la rescato muchísimo porque son muy jovencitas aparte. Requiere una valentía muy particular.
adentrarse y animarse a habitar esos espacios, así que vaya mi humilde felicitación. Así que nada, muchísimas gracias, chicas. Y si quieren, abrimos para preguntas. Ya con lo que dijiste, que ellas son las únicas jovencitas de acá, nos quemaste a todos, Ceci, gracias. Iba a decir eso. Nos mandó al frente mal. Dale, Ceci, media pila. Nos mató. Perdón, pero yo en mi carrera soy la señora mayor que estudia, así que en algún lado me tengo que descargar. No, pero yo realmente algo muy son jovencitas, seamos sinceros. obvio. Yo algo muy, ya que me tiraste el guante, te lo recojo, Ceci. Nada, para mí, mientras hablaban todas, las Antonella, NASA, Pri, Lu, bueno, Luna, bueno, antes Mayra y Nieve que mandaron un mensaje que se les cortó la luz y por eso no están presentes. Eh, Nada, a mí se me cae la baba, perdón. Eh, no paso por la puerta del orgullo que me da escuchar a las chicas. Tal cual, no es solamente la valentía, como bien decías vos, Ceci, sino que también es, ellas lo dijeron muy bien, es una concepción de qué significa y valga hoy un día de paro para nosotros, en contra del veto de Milei, valga la situación de lo que significa, creo que la máxima demostración de lo que significa la universidad pública es lo que acaban de decir las chicas. O sea, la universidad como herramienta de garantizar derechos, y un aprendizaje en servicio, de la psicopedagogía, del trabajo social de los profesorados. O sea, me parece que la máxima expresión, por eso con Dani, con Fer, con Ceci, con Roberto decidimos no suspender hoy las jornadas y seguirlas porque nos parecía que justamente era una forma de visibilizar, una forma más de lucha, en el sentido de decir, bueno, acá está la universidad pública, esto es la universidad pública, las chicas estas son la universidad pública. Por lo tanto, no solo por ellas, sino que lo que ellas representan, nada, yo no paso por la puerta del orgullo, ¿no? Está claro. Perdón, yo me meto. Me sumo a eso. De hecho, quería decir, me lo anoté acá, digo, gente joven, un corazoncito puse al lado. Nada, felicitaciones, felicidades al todo el equipo, Claudia, Silvio, la verdad no conocía la experiencia y da orgullo y da tranquilidad, bueno, en esto, ¿no? En este contexto y más en esta batalla cultural, ¿no? Que nos impusieron y que hay que dar, da tranquilidad, por lo menos acá desde La Pampa, nada, que sean ustedes, chicas, súper jovencitas, con esta mirada, con este profesionalismo, ¿no? Porque se nota ahí, nada, hasta la manera en que se han organizado para la presentación, y bueno, veo que están muy bien acompañadas, entonces eso la verdad es que está re bueno. Yo lo que quería agregar, que es algo que atravesó varias de las intervenciones, es el rol de las burocracias, el rol el tema de los trámites que tienen los estudiantes. Yo les puedo hablar desde mi experiencia en la Universidad Nacional del Comahue. Eh, Cuando los chicos se inscriben, nosotros no tenemos forma cabal de saber si el chico está en contexto de encierro o no. Entonces, para nosotros, siempre es un estudiante. No es un interno, no es un recluso, no es un preso. Vemos después sus circunstancias particulares cuando tenemos que atender cómo va a rendir ese examen el estudiante, si el profesor se va a trasladar a la unidad, si el estudiante va a rendir en forma virtual, ahora que tenemos la maravilla de la virtualidad. Pero para nosotros siempre es estudiante y es obligación de la universidad, esto que decía Claudia hace un momento, de que nosotros lo vemos como un derecho y nos acercamos hacia el estudiante de esa manera. Ellos lo ven como un beneficio. La idea es que ese paradigma se encuentre, por lo menos mi proyecto es que ese paradigma se encuentre a mitad de camino y que ellos entiendan que es su derecho, no es un beneficio. Si salen beneficiados, muchísimo mejor, pero es ante todo el ejercicio de un derecho, que conlleva sus obligaciones, por supuesto, pero que es el ejercicio de un derecho.
Y rescato mucho también lo que dijeron Antonella y Luna sobre el amor, no como romantización, sino como la enseñanza como un acto de amor. Porque cuando la enseñanza es un acto de amor, también se convierte en un aprendizaje para el docente. Eh, y la solidaridad. Yo llegué acá básicamente porque me venían a pedir apuntes y yo los daba. No hubo mucha mayor involucración. No se cree mucho en el rol, yo me recibo de criminóloga este año y no se cree mucho en el rol del criminólogo porque se cree que el criminólogo opera sobre el fracaso. Está todo ese estigma de que el criminólogo solamente puede aportar desde lo negativo del delito. Nosotros también podemos aportar mucho e intervenir en forma positiva sobre el infractor. Nosotros no hablamos de delincuentes, hablamos de infractores. Eh, y qué mejor espacio, qué mejor campo que el de la educación, en cualquiera de sus niveles. Para mí la educación es lo que realmente nos hace libres, así que bueno, una vez más les agradezco, estoy gratísimamente sorprendida del buen recibimiento y de la profesionalidad de las chicas y de todos los que hemos participado en este panel. Así que muchas gracias. Ahí en YouTube no veo que haya alguna pregunta. Lo dejaron a todos silenciados, me parece. Está silenciada, Ceci. Perdón, que fue muy linda la exposición de Antonio de Luna y del resto de todas las chicas. Yo tenía una pregunta para Juan, no sé si es posible, que él hablaba del tema de la salud. eh, en el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. ¿Hay algún tipo de abordaje, o me imagino que será súper complicado, pero hay algún tipo de abordaje o de equipo preparado para salud mental? Porque ya con estudiantes en situación de libertad, digamos, es complicado. Eh, no sé si tienen alguna forma o algún dispositivo para abordar la salud mental dentro de las unidades de ejecución penal. Bien, sabes que dentro de las unidades como tal no hay equipos conformados de salud mental. Sí, en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia funcionan equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, psiquiatras, trabajadores comunitarios, sociales, y ellos sí tienen un buen trabajo, hasta inclusive en red con diferentes dispositivos que están en el primer nivel de atención. Pero cuando hablamos de accesibilidad y cuando realizamos la encuesta, pudimos observar eso, de que hay múltiples barreras que generan cierto desgaste, desánimo, te desmotiva completamente a que para que uno pueda llegar a acceder de forma real y concreta. Entonces, después uno puede observar también que se pueden ver otras herramientas, si querés, de contención que se dan inclusive en el mismo contexto de encierro, ¿sí? A mí me ha llamado la atención que había un porcentaje bastante alto, sí, que tenía, si querés, una fuerte contención a través de pastores o iglesia, bien, otros generaban redes entre amigos, ¿sí? Pero existe una demanda real en la gran mayoría. Ahora no tengo acá justamente los datos duros, pero era como que la percepción de la mayoría era de que hace falta equipos de salud mental en la alcaldía, ¿sí?
Como así también les decía, médico, nunca pudo haber una estabilidad eh, dentro de la alcaldía, ¿sí? Siempre la realidad es que son muy inestables. Van, están un tiempo, después se van. Algunos no pertenecen al sistema penitenciario, ¿sí? De hecho, el médico que actualmente, desde este año, más precisamente, está en la alcaldía, es porque se pudo generar, cambiar autoridades y entonces se articuló entre la Secretaría de Salud de la provincia, ¿sí? Y la alcaldía, el que puedan disponer de un médico todas las mañanas, al menos de lunes a viernes. Pero bueno, sí, la realidad es que en cuanto a salud mental, insisto, en esto se ha evidenciado una falencia muy grande. Muchísimas gracias, Juan. Sí, Alejandro, si querés te cedemos la palabra, que veo que tenías levantada la mano. Sí, buenas tardes. Perdón que hoy ingresé tarde a las charlas, pero quería saber, tema diferente, si ustedes tienen alguna experiencia de trabajo en cooperativas de trabajo internos de, personas en contexto de encierro. Sabemos que hay algunos casos de el Gran Buenos Aires y en Rosario también hay. Nosotros hemos estado charlando con algunos internos y, y ellos tienen esa preocupación. ¿Qué ocurre en la etapa de salida a la libertad? Porque en algunos casos ellos no tienen familias o no tienen contención y una salida, lamentablemente a veces la salida para ellos es volver a tener que ingresar porque no tienen salida laboral o algo así. Y estamos pensando en colaborar. Sé que algunos acá en La Pampa algunos han intentado hacer cooperativas y bueno, lo que decían hoy de la burocracia, tampoco es fácil, no con los internos, sino a veces con el servicio penitenciario. Entonces, queríamos saber, quería saber personalmente si tienen alguna experiencia de trabajo con la formación o el mantenimiento de cooperativas de trabajo con internos para cuando están trabajando, en algunos casos trabajan con gente adentro y cuando salen continúan, entonces la conformación de la cooperativa son con internos o familiares de internos y con personas que ya salieron en libertad y siguen con la misma cooperativa de trabajo como una salida laboral. No sé si alguien ha tenido la experiencia en el sur. Lo que yo te puedo decir de Comodoro Rivadavia es que en general no. Digamos, lo que hacen las personas libertades es hacer algunos cursos cuando pueden, y con mucho esfuerzo, con mucha ayuda de la familia sobre economía circular y hasta ahí llegan. Sí, yo he estado conversando con una cooperativa y justamente hoy me escribía Martín, que es de la cooperativa Cuatro Esquinas, donde están trabajando en el Gran Buenos Aires y ellos están trabajando en 6 o 7 actividades, en gráfica, en alguna temática de publicidad y esas cosas. Y bueno, cuando salen, trabajan con los internos y trabajan cuando salen. Sé que hay en Rosario también, hay algunos casos, y bueno, es un tema porque bueno, nosotros desde la Facultad de Económicas, a veces con prácticas, pensamos en la salida, ¿no? Y algunos hemos hecho, trabajando con estudiantes de internos y que están estudiando en contexto, y estudiantes que están
fuera, pero que hicieron grupos para prácticas comunitarias e hicieron el trabajo del monotributo, porque es una forma de legalizarse cuando salgan legalmente, si no tienen relación de trabajo, relación laboral, el monotributo para algunos de los oficios que recién mencionaba Fernando, algunos de los oficios lo puedan desarrollar en la libertad. Y bueno, practicamos el tema del monotributo para explicarlo internamente, pero también es una forma, es las cooperativas y sabemos que nos dijeron quienes tienen experiencia, lo más complejo es ordenarlo de interno, más que la legalidad que sí hay. Al principio acá, desde la subsecretaría de cooperativa, con la cual tenemos muy buena relación, pero nos decían, no hay normativa. Sí, el INAES ha determinado que hay normativa que se permite contexto de encierro, personas en contexto de encierro, pero la problemática es más de organización que de papeles, de organización interna, organización externa, que de papelería, y después también pensar en lo que puedan producir y los que están adentro. Este, Producir y vender y que les llegue ese dinero como para redistribuir en algunos ingresos propios o para ir ahorrando y comprando maquinaria o lo que sea necesario. Yo, si querés, Alejandro, te contesto algo desde Santa Cruz. Eh, el tema es muy complejo, muy complejo, porque primero atraviesa una serie de prejuicios, por lo menos desde el punto de vista nuestro, que es, por ejemplo, no hay cooperativas en Santa Cruz que tengan que ver con personas privadas de la libertad, no hay. Eh, Después hay una experiencia diferente, una cosa es el federal y otra cosa es el Servicio Penitenciario Provincial. En el federal tampoco hay cooperativas, pero sí tienen desde, a ver, la U15 desde 1904. Tiene una historia muy larga y ellos tienen una serie de talleres donde sí, donde lo que hacen en carpintería, en herrería, lo que trabajan, tienen un localcito en la U15 donde ellos venden hacia afuera y bloques de ladrillo también, venden hacia afuera al público lo que ellos realizan. Ahí viene toda una discusión social en la cual, ¿qué se hace con la plata? ¿De quién va la plata? ¿Cómo un preso va a tener plata? ¿No? Ahí empieza, digo, por eso es complejo, ahí viene todo un debate. Después, a nivel provincial, se hicieron dos intentos, una es en la penitenciaría de mujeres, como contaban las chicas, que fue llevarle retazos de ropa a las chicas, con todo lo que eso ya significa, las mujeres tienen que coser, ¿no? Eh, y que con esos pedazos de tela hicieran cartucheras para los distintos hogares que necesitaban cartucheras, ¿no? Bien, eso fue una experiencia que duró el año pasado y se cortó, y después hubo otra experiencia que fue el gobierno provincial intentó con las personas privadas de libertad de la Unidad Penitenciaria 2, que es la segunda más grande, hacer todo un trabajo en torno a la construcción de un camping en las cercanías de Río Gallegos. Y a su vez eso le generaba pagarles un peculio, como le dicen ellos, a las personas que salían a trabajar para eso. Eso duró 3 meses, a los 4 meses, con la famosa frase no hay plata, se cortó esa experiencia, ¿no? Digo, pero también hay otra función que es en las unidades penitenciarias provinciales, los talleres de vuelta. No son cooperativas, son talleres que brindan la escuela primaria número 1, que es la primaria de adultos, brinda una serie de talleres, panadería, etcétera, etcétera, en las distintas unidades penitenciarias. Y ahí a su vez también se genera otro problema, que una de las investigaciones que hicimos nosotros en la universidad fue eso, y en una de las entrevistas, el tallerista de panadería, por ejemplo, un comentario, lo puedo decir porque está publicado en una ponencia en un congreso, el tallerista de panadería dice, yo para la reinserción social de estas personas
con que les enseñe a hacer un budín en su casa, estoy contribuyendo a la reinserción social de estas personas. Eh, Desde el punto de vista nuestro, hay todo un montón de discusión en torno al concepto de reinserción, al concepto de que más o menos se va a reinsertar en la sociedad porque sepa hacer budines en su casa. Bueno, toda una cosa muy compleja, que es hasta ahí la situación que hay hoy, por ejemplo, o que conocemos hoy en Santa Cruz. Sí, sí, no es a veces la problemática no tiene la persona que está en contexto, sino el resto. Este, en el caso que hoy mencionaban de los pocos recursos académicos, acá en la unidad 4 nosotros tenemos solamente federal, varones y mujeres, pero federal. Yo no he ido personalmente a la de mujeres, pero sí a la de varones, y tienen 4 o 5 computadoras las cuales tienen que hacer todos los que cursan distintos niveles educativos, desde primaria hasta la universidad, en esas 4, 5 o 6 computadoras. El año pasado, desde cooperadora de la facultad, le habíamos llevado auriculares porque, claro, es un salón grande, retumba, entonces cuando tienen que escuchar algo, escuchan el que está hablando al lado, es muy complejo para ellos. A veces les comunican que tienen, o a veces les llegan tarde las cosas que tienen que estudiar, o las notas que tienen, las fechas de exámenes, bueno, esas temáticas son complejas, y no solamente en lo laboral, sino también en lo académico. Pero para ellos, hoy decía la compañera, no sé si ellos lo plantean como un cambio de vida haber estudiado adentro, cosas que a veces cuando estuvieron afuera no tuvieron una oportunidad. Eh, Hay un estudiante que se está por recibir de abogado que dice, yo cuando ingresé tenía algo de 20, 21 años y no había terminado la primaria, terminé la primaria, terminé la secundaria, estoy recibiéndome de abogado y es un cambio de vida, en la educación y bueno, la universidad, esto que es la universidad pública, ingresa a las cárceles de distintas formas y también tienen que hacer un esfuerzo quien ingresa, ¿no? Las chicas hicieron, tienen que tener coraje y esfuerzo, porque no es fácil que le cierren, que uno casi queda en ropa interior cuando entra ahí adentro, sin documentos, sin celular, sin nada, y cierran las puertas esas que hacen ruido, hay que tener a veces hasta animarse a entrar. Pero bueno, eso lo hace en la universidad pública, ¿no? Perdón, yo quería sumar, eh, iba a decir algo, después me olvidé que era, pero tenía que ver con esto que decía Lale. Bueno, algunas cosas se van repitiendo ya, ¿no? En cuanto a la infraestructura. El Ale decía recién, bueno, tienen 4 o 5 compus en una población de, si no recuerdo mal, eran cerca de 500 personas las que estaban presas de la libertad. Por ejemplo, acá en la unidad 4 en el penal. Entonces, bueno, eso limita un montón las posibilidades, pensando en esto del proyecto de vida que hablaba Fernando. Eh, lo que hemos trabajado nosotros, que tiene que ver con, bueno, el ámbito del trabajo o el espacio del trabajo como para desarrollarse y el desarrollo de las herramientas que ellos puedan apropiarse, muchas veces está limitado por eso y por las diferencias de no poder organizar entre los tiempos de la universidad y los tiempos de la institución, ¿no? Que bueno, es algo que siempre hablamos. Y bueno, ya que hay compañeras muy jóvenes, nada, volver a decir, ¿no? Esto de, bueno, sí, tenemos dificultades. Cuando trabajamos con cooperativismo, por ejemplo, nos pasó
estar yendo un montón de veces de viernes seguidos y que prácticamente casi no nos pidan ni el DNI, y cuando vamos con compañeros trabajadores del movimiento, recuerdo que hasta nos hicieron cambiar a otra habitación, pasaron lo que llevábamos por un escáner, simplemente porque, bueno, el estereotipo no era el de la persona académica, sino, bueno, de persona eh, que no académica, digamos, trabajadores que, no sé, no tenían mucho de diferente a nosotros, pero bueno, eso hizo que entráramos muchísimo más tarde ese día. Todo eso, bueno, vemos que se va como repitiendo. Me había notado algunas cositas para compartir, porque está bueno que, ya que nos encontramos, saber que vivimos por ahí muchas veces las mismas situaciones, eh, lindas y feas, digamos, porque el vínculo también, por lo menos en la experiencia que tuvimos el año pasado, bueno, Santa Rosa es una ciudad chica, no sé si conocen, tenemos más o menos 120.000 habitantes y el penal que tenemos, no sé en comparación si es grande o chico, pero el vínculo con los estudiantes siempre fue como muy cercano, hasta, bueno, de escribirnos correos electrónicos, y en esto de pensar la diferencia de trayectorias, bueno, así como algunos por ahí no llegaban a comprender los textos y requerían de la tutoría de Lautaro, por ejemplo, había otros que mandaban correos a través de algún pariente pidiendo más bibliografía porque lo que habíamos compartido era como demasiado poquito. Después, en cuanto a otro punto importante, yo iba anotando mientras les escuchaba, bueno, los obstáculos compartidos con los que se mencionó, creo que fue Fernando o Silvia, no recuerdo, comparto ahí los obstáculos que uno puede encontrar en estas experiencias. Eh, ¿Qué otra cosa? Las certificaciones, nosotros tuvimos que hacer, supongo que ustedes también, digamos, como la certificación para todo el trayecto y después certificaciones intermedias por esto de la discontinuidad o de, nada, si una de las personas, uno de los estudiantes se tenía que mover de institución para que no pierda esa acreditación, entonces teníamos el certificado que acreditaba todo el trayecto y el certificado que acreditaba simplemente una materia nada más. Eh, y bueno, después por ahí de eso, para que tengan en cuenta, por ahí si no saben, las cooperativas de trabajo aceptan personas que han estado privadas de la libertad porque dentro de sus valores no discriminan. Lo único que no pueden hacer es como asumir el cargo de presidente, pero también hay un plazo para eso, entonces son como espacios amigables para lo laboral. Y tengo más, pero soy re charlatana y no, no quiero usar todo el tiempo. Juan, ¿vos querías decir algo? Sí, sí, porque justo encontré los datos que tenía en cuanto a las barreras de acceso a la atención y el tratamiento en salud, ¿sí? Y el 66 por ciento de los encuestados, nosotros encuestamos 46 personas de 130, como decía Fernando, en la alcaldía de Comodoro de Rivadavia. Ellos consideran de que la atención médica que se les brinda es mala, ¿sí? O sea, un porcentaje de un 46%. Bien, ha enfrentado múltiples barreras a la hora de poder no solamente acceder a la atención, sino también a los medicamentos. El 64% no tiene, reportó también obstáculos para acceder a la atención odontológica. Y en cuanto a la salud mental, el 100% de los encuestados consideran que es importante, el 40% considera de que el derecho no es garantizado, bien, y después
otros, el que les había comentado esto de si quieren, de los grupos de contención, ¿sí? El 43% tiene su principal soporte emocional, si quieren, en la familia. El 30% en pastores, sobre todo, pastores evangélicos. Y de todos los encuestados, solamente uno, ¿sí? Una sola persona pudo acceder a las consultas periódicas con un psicólogo, ¿sí? Que también la tenía que pagar de forma particular, porque no, o sea, la familia le podía pagar las consultas y entonces esa sola persona era la que podía acceder a un psicólogo, ¿sí? Y después, el último dato como para cerrar, era que de las 46 personas, 42 personas estaban interesadas en continuar con talleres de salud, ¿sí? Sobre todo de primeros auxilios, ¿sí? Por eso veíamos como una recomendación ver la posibilidad de a futuro poder generar algún tipo de diplomatura o algún otro proyecto que pueda darle continuidad a esto que refleja las encuestas, ¿sí? Juan, ¿puedes repetir el porcentaje de los que sienten acompañamiento en pastores? Sí, ya te digo. Eh, el 30% de los encuestados tienen buen acompañamiento por iglesias evangélicas, por pastores que acuden ahí. Muchísimas gracias, Juan. Nosotros, no te digo en todas las unidades de Neuquén, pero en general manejamos números similares. Incluso el tema de que hay personas que están en contexto de encierro que tienen que tener atención psiquiátrica y psicológica obligatoria, porque es parte de su sentencia. El tema de que hagan un tratamiento, muchas veces lo tienen dificultado y eso repercute en que si no hizo el tratamiento no tiene buena conducta, si no tiene buena conducta no puede ir accediendo a otros beneficios. Entonces también es un arma de doble filo. Así que muchísimas gracias por la información. Bueno, si no hay más preguntas, ni más consultas, ni comentarios, excelente mesa. Nos estamos viendo en el panel de cierre a las 5:30. Nos vemos. Gracias de nuevo a todos y Perfecto. todas Hasta por luego. Muchas participar. gracias. Gracias. Adiós, gracias.